Muy buenas tardes. Hoy, como anunció Diego, no vamos a hablar en detalle mucho del BioZapper, que yo les recomiendo si alguien quiere tener, digamos, una lectura completa o escucharme. Hay un audio de casi 1 hora que dice BioZapper BN, ¿por qué elegirlo? Este audio fue colgado hace unos 9 meses. Allí se dan muchos detalles del BioZapper. Lo que yo voy a hacer hoy es despejar algunas dudas respondiendo a preguntas que muchos de ustedes fueron haciendo, y ese sería mi tema hoy, haciendo algunas aclaraciones. Para introducir tenemos que decir que el BioZapper sigue vigente, es un dispositivo maravilloso, y como les gusta ahora a algunos médicos decirlo, lo que hace es, no dicen que eliminan virus, parásitos y bacterias, como dice la doctora Hulda Clark, que es su fundadora, sino dicen disminuye la población de virus, parásitos y bacterias. Sea cual fuere el caso, disminuyamos la población, ¿cómo lo hacemos? Eliminándolos. Y evidentemente los resultados que podemos tener son maravillosos, porque es como tener la casa limpia. Vieron que cuando está la casa limpia, qué lindo los aplausos que recibo, pero estos aplausos van para Hulda Clark y para el BioZapper. Vieron que cuando tenemos la casa ordenadita, limpia, es como que nos sentimos mejor. Bueno, el BioZapper lo que hace es eso, limpiar nuestro organismo, bajarle la población, eliminar virus, parásitos, bacterias, y entonces nos empezamos a sentir mejor rápidamente. ¿Por qué? Y básicamente porque el hígado, que cuando se siente un poquito inflamado o está un poquito mal, lo primero que hace es quitarnos energía, nos saca energía. Cuando nosotros lo ayudamos con este trabajo fundamental que tiene que hacer el hígado, de estar cuidando todos estos parásitos y virus que nos están afectando, nos quita energía, nos produce dolor de cabeza, cansancio. Al ayudarlo, lo inmediato que sentimos es una energía adicional. Y para aquellas personas, especialmente del género femenino, que sufren algún gradito de depresión, les ayuda a liberarse de eso, y les ayuda a sentirse más entusiasmados. ¿Y esto por qué es así? Porque ayuda a recaptar la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que debería estar dentro de la neurona, pero a veces, por otros motivos, se sale de la neurona y nosotros nos sentimos agotados, deprimidos, sin entusiasmo, sin ánimo, sin ganas de hacer las cosas. Bueno, ese es el segundo efecto rápido, más o menos 10, 12 días, que la persona siente que le da energía y un mejor entusiasmo. Y lógicamente también todos aquellos dolores, especialmente los articulares, donde las bacterias van a molestar, y al ser eliminadas, quita el dolor. Nuevamente, para algo más amplio, les recomiendo que vean ese video, que está en nuestro sitio oficial y se llama BioZapper BN, ¿por qué elegirlo? No perdió vigencia, fue colgado hace 9 meses. Sencillamente lo que yo voy a repasar ahora es dar respuesta a algunas preguntas que ustedes estuvieron haciendo. Así que yo voy a repasar estas preguntas y al final de todas las preguntas le voy a dar a ustedes para ver si tienen algunas preguntas adicionales. La primera, ¿puede un bebé utilizar el BioZapper? La respuesta es lo que las autoridades nos dicen. En Argentina, la sugerencia es que se haga después de los 3 años, cuando ya el niño de 3 años de alguna manera desarrolló todos sus anticuerpos. Aunque no hay una evidencia concreta, pudiera pensarse que un uso anterior pudiera a lo mejor alterar este desarrollo. Así que posterior a los 3 años. Bien, vamos a ir marcando. La segunda,
¿Se puede utilizar con prótesis de metal? Esta pregunta es porque en el, ¿cómo se llamaría? En el manual de uso que viene en el BioZapper, o a veces en algunas charlas, dice que es mejor, cuando uno lo está usando al BioZapper, quitarse todos los metales que tienen contacto con uno directo, como por ejemplo pueden ser aros, pulseras, relojes, todo aquel metal que nos toca directamente la piel. ¿Por qué esto es importante? Y porque la corriente, como siempre, busca el mejor camino. Si utilizamos esto, le estamos quitando eficacia. Bien, ahora, si alguien tiene prótesis de metales muy importantes, evidentemente va a haber una disminución en los resultados, que puede ser, no está cuantificada, pero estimamos por toda la experiencia que hemos tenido en 5 o 10% menos, pero realmente vale el esfuerzo de que podamos utilizarlo. Así que la respuesta es sí. Otra pregunta, ¿puede una persona operada utilizar el BioZapper? ¿Recién operadita? Sí, por el hecho de que haya tejidos que hayan sido injuriados, no hay ningún problema, de paso lo ayuda. ¿Puede ser el BioZapper utilizado en animales? Sí, también. Es un poquito complicadito porque mantener a lo mejor en las axilas de un perrito, de un gatito, pero yo he visto que lo han usado, yo mismo lo he usado en mascotas mías y le da mucho resultado. Una manera de hacerlo es, para que no se lo quite, es ponerle como una fajita en el cuerpo y utilizarlo ahí debajo de la fajita. Recuerden siempre que rojo a la derecha y el negro a la izquierda. De los electrodos me refiero. Bien, ¿pueden utilizarlo mujeres embarazadas? No. No hay experiencia suficiente como para saber si pueden utilizarse. Entonces, no hay recomendación de que se utilice. Por lo tanto, esa es una contraindicación. Y la única otra contraindicación que tiene es que no pueden utilizarlas personas que tengan marcapasos. Así que recuerden, dos son las limitaciones: mujeres embarazadas o personas que tengan marcapasos. En este caso, ninguno de los dos lo puede utilizar. Esta pregunta, que quizás cause gracia, es muy profunda y les explico por qué. Dice, ¿está el uso del BioZapper relacionado o vinculado con la luna llena? Quizás, sin pensarlo y a primera vista, pudiera causarnos gracias. Pero en realidad está buena la pregunta, porque en el momento de luna llena tenemos una mayor incidencia del espectro magnético. Entonces, así como un microondas pudiera afectarnos a medio metro de distancia, un televisor a 10 o 15 centímetros de distancia, el impacto de la luna llena podría afectarnos, que es esa fuerza que a lo mejor hace crecer más las plantas. O sea, hay un efecto que se ha demostrado, pero las experiencias hasta aquí es que no tiene ningún vínculo. Por lo tanto, se puede utilizar sin problema. No está recomendado ni hacerlo con o no utilizarlo con el tema de la luna llena. ¿Es igual para los dos hemisferios, norte y sur? Esta pregunta la hace evidentemente personas que conocieron el BioZapper allá por el año 2005. Cuando ustedes recordarán, aquellos que nos conocen de aquella época, que había un BioZapper para el hemisferio norte y un BioZapper para el hemisferio sur. De hecho, algunos, no sé si estará presente, que necesitó mandarle algunos BioZapper a amigos o conocidos de otro país que estaba en el hemisferio norte, nos lo pidió y tuvimos que cambiar el chip. A partir del año 2005, ese chip con nueva tecnología y nuevos programas se programó de otra forma y en este momento es útil tanto el mismo BioZapper,
tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Ustedes vieron que el BioZapper se lo utiliza con una batería de 9 voltios. ¿Puede esa batería de 9 voltios ser una batería recargable? La respuesta es sí, puede ser una batería recargable. Ustedes pudieran tener 2 baterías recargables si lo quisieran, y pueden usar una, y mientras se recarga la otra, están usando la otra. Ahora, la pregunta que se plantea es, ¿puede esa batería, esto evidentemente quien lo preguntó conoce algo de electrónica, ser reemplazada por un transformador que va de 220 a 9 voltios? Porque la batería tiene 9 voltios. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque el suministro eléctrico que tenemos en nuestra casa no es constante. A lo mejor podemos tener 210 voltios, 220 voltios, hay bajones, hay subidas, y si uno pone un transformador allí, y si ese transformador no está rectificado, cosa que sería muy caro comprar algo así, puede tener estas variaciones eléctricas en el BioZapper, y no le haría bien, podría llegar a quemarlo. Entonces, transformador, no. Batería recargable, sí es posible. Vamos bien. ¿Qué es la constancia en onda cuadrada? Hay un folleto nuestro de hace tiempo que hablaba de la constancia de la onda cuadrada, que esto es sumamente importante. ¿Cómo funciona? Se los explico muy brevemente el BioZapper. Es una corriente alterna que siempre está en positivo, siempre está en más 0,25 voltios. No tiene, si bien es alterna porque tiene picos, nunca tiene un valor negativo, siempre es positivo. Pero el tipo de onda que emite el BioZapper no es así, que se la llama onda sinusoidal, sino que es una onda cuadrada. Así, si ustedes la dibujan en un gráfico. Y precisamente ese tipo de onda es lo que descubrió la doctora Hulda Clark, que da resultado al momento de eliminar bacterias, virus, parásitos. ¿Qué es la constancia? Y bueno, es la calidad del BioZapper. Cuando nosotros fuimos a desarrollar el BioZapper, compramos en Argentina todas las variedades que había de BioZapper. Algunos eran de la provincia de Córdoba, otros eran de Neuquén, otros eran importados. Por supuesto, no era el de Hulda Clark. Y aunque medido en un osciloscopio, que nosotros lo hicimos, tenía una onda cuadrada, cuando uno le aplicaba carga, es decir, cuando uno usaba ese BioZapper, esa onda se transformaba en sinusoidal. Y por lo tanto, el resultado que iba a tener no iba a ser favorable. Por lo tanto, cuando hablamos de onda cuadrada constante, significa que aunque yo lo esté usando, a eso se le dice con carga, esa onda no varía y por lo tanto el resultado es el que esperamos. Eso significa onda cuadrada. Otra preguntita. ¿Pueden utilizarlo personas, distintas personas en la misma familia? La respuesta es sí. No es que tiene, por decirlo así, un acostumbramiento, el aparato, que tiene algo que lo va, digamos, modelando para un uso especial. Lo puede usar un jovencito, un abuelo, una persona adulta, 10 personas dentro de una unidad familiar. No hay ningún problema. De hecho, recuerdo unas palabras de un conocido que me dijo: Roberto, esto es como tener el médico en casa. Y sí, porque ayuda para muchas personas. Bien. Se puede reemplazar, vieron ustedes que el BioZapper, el electrodo del BioZapper, hay que envolverlo con un papel, ¿no? Un papel higiénico puede ser, que tiene que tener 3 vueltas de papel higiénico.
o una o dos vueltas de una servilletita de papel. Y la pregunta es si se puede reemplazar a ese papel, que hay que mojarlo y luego utilizarlo, si se lo puede reemplazar por un género. De hecho, algunos muy prácticos habían dicho, bueno, hago una bolsita chiquita, que entre el electrodo, lo mojo, y ya me queda esa bolsita siempre. En el primer video que yo di de BioZapper, comenté de que eso era posible. Pero después, con el transcurso del tiempo, fuimos investigando de que el resultado no es el mismo. Entonces buscamos saber cuál era el motivo. Y es que todos los hilos en Argentina sufren un proceso que se llama mercerización. Están mercerizados. En el momento en que se fabrica el hilo, se lo merceriza para que sea fuerte, para que sea duro, y ese proceso se utilizan determinados químicos que luego al tejer ese hilo en un paño, en un género, aunque sea de algodón, no transmite de la misma manera la frecuencia que tiene que transmitir. Entonces la pregunta es, ¿se puede reemplazar el papel por bolsitas de género? La respuesta es no. Y es por este tema de la mercerización. ¿Vamos bien hasta acá? Quizá voy muy rápido, ¿no? Bueno, no, porque a veces, como tengo muchas preguntas, digo a lo mejor para no demorar demasiado. La otra, dice, ¿aplica EPA a este producto? La sigla EPA, E-P-A, muchos de ustedes lo utilizan para recordarse de que los suplementos dietarios evitan, previenen y ayudan. Por eso decimos EPA, evita, P, previenen y A, ayudan. Estos tres conceptos son ciertos también en el BioZapper. ¿Por qué evitan? Porque cuando yo voy destruyendo bacterias, hay menos guerra dentro de mi organismo y las defensas están más libres y por lo tanto pueden defenderme mejor. O sea, los soldaditos van todos a la batalla cuando hay un agente externo, no están ocupados adentro peleando. Entonces evitan. ¿Por qué podemos decir que previenen? Y precisamente como mi estado de defensa está mejor, yo puedo prevenir infectarme de algo, porque tengo una mejor defensa. ¿Y por qué ayudan? Y porque colabora en calmar el dolor, ayuda en aumentar mi entusiasmo, ayuda en que yo me sienta mejor. Entonces la sigla EPA es igual aplicativa para tanto el BioZapper como los suplementos dietarios. Seguimos. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer, yo tengo dos lapiceras acá, ¿no? Vamos a suponer que son los electrodos del BioZapper. El rojo a la derecha y el negro. Evidentemente, acá hay un signo de corriente que es el positivo y acá hay un signo de corriente que es el negativo. Si se tocan, las personas pueden llegar a la conclusión de que se produce un cortocircuito y que se destruye o por lo menos se rompe algo en el interior del aparato. La respuesta es sí que hay un cortocircuito cuando yo los toco, pero el dispositivo tiene un circuito interno que rápidamente neutraliza este cortocircuito. Y entonces, al neutralizarlo, no vamos a estar a propósito haciéndolos tocar, ni los vamos a guardar juntos y encendemos el aparato. Pero si accidentalmente se tocan, no hay ninguna dificultad. Una pregunta conectada con esto es, ¿pueden utilizar el BioZapper dos personas juntos? O sea, tomo el negro en el izquierdo, en mi mano izquierda. Con la mano derecha tomo a otra persona y con mi mano derecha tomo la izquierda de otra persona y con la mano derecha de la otra persona tomo el rojo. Utilizar así el producto, si se quiere hacer, se puede hacer, pero esto va a disminuir el resultado,
porque la masa en la que está trabajando es mayor. ¿En qué caso se justificaría esto? Y si, por ejemplo, podemos o queremos ayudar a un niño y se lo hacemos como un juego, y le decimos, bueno, mira, vos agarrá esto y yo lo agarro también, y vos agarrá esto y yo agarro también, y lo ponemos los dos juntos y nosotros tratamos de tocarlo lo menos posible. O nosotros lo tocamos con una bolsita y que el niño lo esté tocando directamente. Pero si no, no tiene sentido utilizarlo en serie, por decirlo así, con dos personas. Bien. El biohazper, la pregunta es si funciona cuando está prendida la luz roja. La respuesta es no. Pero cuando está la luz roja prendida, solo la luz roja. Porque en el proceso en que se va agotando la batería, esto es así. Primero, luz verde está funcionando bien, está prendida la luz verde. Cuando la batería comienza a llegar a su límite, comienza a atenuarse una pequeña luz roja que prende en el otro lado. Mientras están verde y roja prendidas, el aparato sigue funcionando igual. Es probable que ustedes lo terminen de utilizar, lo guardan y al otro día lo van a usar de nuevo y se prende solo la luz verde. ¿Y esto por qué es así? Porque la batería se recarga sola, recupera carga. Pero es probable que si lo utilizan varias veces, comience esta luz roja a prenderse bien completo y la verde se apaga. Y se prende la roja y de manera intermitente se prenden y se apagan las dos. Todavía sigue funcionando. Solo no funciona cuando se prende la roja sola. Si ustedes accionan la tecla para prenderlo y se prende la roja sola, hay que cambiar la batería, muchachas o muchachos, porque ya se gastó del todo. ¿Ok? O recargarla, si compraron una. Bien, si ustedes agarran este, que es el manual del usuario, que viene con el biohazper, y leen acá adentro, el aparato en una parte habla de usarlo 3×7, o sea, usarlo 3 veces 7 minutos. Y eso es porque nosotros estamos repitiendo en el manual usuario las características que menciona la doctora Hulda Clark. Pero en nuestra literatura, cuando yo he dado charlas acerca de esto, hablamos de 10 minutos. ¿Por qué este cambio? Porque a partir del 2005, cuando se empezó a utilizar un solo chip para los dos hemisferios, perdón, 2015, para los dos hemisferios, allí fue necesario ampliarlo a 10 minutos. Pero la literatura de la doctora Hulda Clark, que dice en su libro La cura de todas las enfermedades, y ahí habla del biohazper, ella en aquella época hablaba de 7 minutos y se usaban para dos hemisferios. Actualmente el uso es 10 minutos. Por eso cuando ustedes utilizan el biohazper, lo prenden, si ustedes controlan un reloj, exactamente a los 10 minutos la luz verde comienza a parpadear para indicarle de que ya llegó a los 10 minutos. ¿Me hace daño seguir utilizándolo? Vamos a suponer que estoy mirando televisión y lo estoy usando. Comienza a parpadear, no ocurre nada. Me sigue dando buenos resultados. Y a los 10 minutos más, es decir, a los 20, se apaga solito. Si el biohazper se apagó solito, cuando lo vuelvo a prender, va a ser necesario que lo apague, por decirlo así, a la tecla, y lo vuelva a prender. Pero el uso que nosotros recomendamos es 10 minutos por sesión. Por eso, en uno de las hojas de aquí del catálogo, dice saludable, organismo saludable en 10 minutos. ¿Y por qué solo 10 minutos? Porque después que yo lo utilicé 3 semanas, en que lo hice de manera consecutiva, uso 10 minutos, interrumpo otros 10 o 15, uso 10 minutos, interrumpo 10 o 15, después de esas sesiones de 3 semanas, como en mi caso, yo hace años que lo utilizo solamente 10 minutos.
Con 10 minutos es suficiente, por única vez. Y la mejor manera, si ustedes quieren, yo me voy a poner de pie para mostrarlo, cómo usarlo para sentirse bien desde el punto de vista anímico, es ponerse una fajita, me pongo de pie, me pongo una faja y pongo el electrodo rojo acá, en este lugar, en esta punta del hígado, y el otro negro acá. Y ahí lo tengo 10 minutos. En mi caso, yo lo uso todas las mañanas. Me lo llevo de vacaciones, me lo llevo donde yo vaya. Todas las mañanas, mientras se caliente el agua para tomar el desayuno, yo me pongo la fajita y me pongo el BioZapper. El resultado es excelente, me da más ganas de trabajar, más ganas de hacer cosas, mucho entusiasmo. ¿Por qué allí especialmente? Porque allí estimula a una glándula que es la suprarrenal, que ayuda a favorecer la recaptación de la serotonina, que es lo que me da el entusiasmo. Así que por eso es saludable en 10 minutos. Vamos a tachar esta pregunta. Acá, ¿qué pasa si lo uso al revés? Uso el rojo del lado que no corresponde y el negro en la derecha del lado que no corresponde. No me va a hacer daño y el resultado que voy a obtener va a ser mínimo, 10% o algo así. ¿Por qué esto es así? Porque en nuestro organismo nosotros tenemos un sentido de energía. Esa energía corre dentro del organismo naturalmente en un sentido. Y esto es cierto aunque algunas personas, que hay algunos casos, tengan el corazón del otro lado, tengan el corazón del derecho, su energía no se invierte, es la misma siempre, el mismo sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces hay que usar rojo a la derecha, negro a la izquierda. ¿Qué pasa si lo uso al revés? Es la pregunta. Nada. Y casi no va a obtener resultados. Otra pregunta. Si uso suplementos, ¿puedo usar el BioZapper? La respuesta es sí. Aunque esté usando suplementos que sean para activar las defensas. Aunque use propóleo, que es un antibiótico natural. No tiene ninguna injerencia uno con el otro. Bien. Hemos tenido a lo largo de los años algunas preguntas relacionadas con irritación de la piel, que a lo mejor la gente llama quemaduras. Esto se produce por varios motivos. El primero de ellos es que la persona tenga una piel extremadamente sensible, o a lo mejor en una zona muy sensible. Por ejemplo, ingle, puede ser acá el pliego del codo, que es muy sensible, lo que se llama hueco popliteo, que es detrás de la rodilla, donde también es una zona muy sensible. Otro motivo es que usando papel higiénico no le haya dado las 3 vueltas que se sugiere, o que usando un papel de servilleta no le haya dado las 2 vueltitas que se sugiere. Ese podría ser otro motivo. Y a veces ese papel se colorea con algunos puntos tipo óxido, color ferroso. La respuesta a eso es porque estoy altamente contaminado. ¿Qué tengo que hacer? Comenzar a usarlo por periodos más cortos, no ponerlo nunca directamente sobre la piel porque da menos resultado. No es que porque le saco el papel ahora muchas personas le duele la garganta y en cambio de ponerle papel y ponérselo acá, lo ponen directamente acá como si eso le fuera a dar más resultado. No, no da más resultado. Así que es simplemente tener un poquito más de cuidado. ¿Ok? Y si vamos a suponer que ya sabe que la persona tiene una tendencia a tener una piel extremadamente sensible, usarlo menos cantidad de tiempo. O sea, conozco personas que les da mucho resultado sencillamente utilizándolo 1 minuto. ¿Vieron esas pieles blancas, que están a veces con muchas telangiectasias porque son así, digamos, de nacimiento? Bueno, utilizándolo solamente 1, 2, 3, lo que soporte el organismo,
puede dar una solución o un beneficio importante. Bueno, estas eran todas mis preguntas.